Hola, ¿cómo están, querida familia, queridos amigos? Bienvenidos a esta nueva transmisión de Refuerza Live, viviendo fortalecidos en el poder de su fuerza sin límites. Estamos compartiendo con ustedes en esta tarde, noche de jueves 28 de abril de 2022. Bienvenidos. El día de hoy vamos a compartir con ustedes sobre la batalla del autismo, la parte 2. Y antes de presentar a nuestra invitada, Yanel Sánchez Viveros, quiero compartir con ustedes acerca de este tema. El pasado 2 de abril, Naciones Unidas eh, celebra el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. El pasado 2 de abril quiero compartir con ustedes eh, este portal en donde de Naciones Unidas, donde anuncian que la conmemoración de días internacionales tiene como propósito concientizar al público sobre diversos temas o sobre temas que en todo el mundo realmente son importantes y que la sociedad muchas veces no está tomando en cuenta. Miren este comentario aquí en el portal de Naciones Unidas para conmemorar el Día Mundial de Concientización o Concienciación, como le llaman, sobre el autismo, del pasado 2 de abril, donde dice educación inclusiva de calidad para todos. Dice, durante la última década se ha avanzado de manera notable en el acceso a la educación en general y más específicamente en el caso de las personas con autismo. Sin embargo, en 2020, cuando la pandemia de COVID-19 se extendió globalmente, la mayoría de los países anunciaron el cierre temporal de las escuelas, lo que afectó a más del 90% de los estudiantes en todo el mundo. La interrupción del aprendizaje causada por la pandemia ha revertido años de progreso y ha exacerbado, dice, las desigualdades en la educación. Muchos estudiantes con autismo se han visto especialmente afectados de una manera desproporcionada a causa de la interrupción de sus rutinas, así como los servicios y apoyos de los que dependen. Bien, en este otro portal, también este otro portal eh, del Día Mundial del Autismo titula Un feliz viaje por la vida. Se estima, dice, que alrededor de 7 millones de personas tienen trastorno del espectro del autismo TEA en Europa. Y nos dice aquí en este portal lo siguiente, bajo el lema Un feliz viaje por la vida, la campaña del Día Mundial de Concienciación o Concientización, como decimos en México, sobre el autismo 2022 pone el foco en el derecho de las personas con trastorno del espectro del autismo TEA y sus familias a disfrutar de una vida feliz. Muchas de ellas se enfrentan a un nivel muy alto de discriminación en todos los aspectos de la vida, debido en buena medida a la falta de concientización sobre el TEA. Es preciso eliminar los prejuicios existentes y empatizar con el colectivo, conocer y comprender sus necesidades para poder facilitarles los apoyos específicos que les permitan vivir felices y participar en la sociedad en igualdad de condiciones respecto al resto de la ciudadanía. Así que la campaña de este año es Un feliz viaje por la vida, conmemorando el Día Mundial de Concienciación o Concientización del Autismo. Y también quiero compartir con ustedes en este portal de Fuerza Informativa Azteca, la publicación que ellos compartieron el pasado 2 de abril. Dice el portal Día Mundial del Autismo 2022, ¿qué síntomas presentan los niños? ¿Qué síntomas presentan los niños? En el Día Mundial del Autismo 2022, que se conmemora el 2 de abril, se busca concientizar sobre los síntomas del trastorno entre los niños. Hoy, 2 de abril, se conmemora el Día Mundial del Autismo 2022. El objetivo es concientizar sobre este trastorno del neurodesarrollo, que afecta uno de cada 160 niños. Uno de cada 160 niños, dice aquí en el portal, en el mundo, que pueden mostrar diferentes síntomas según la Organización Mundial de la Salud.
La OMS afirmó que esta prevalencia en el mundo puede variar, ya que en muchos países de ingresos bajos y medios no se conocen cifras oficiales sobre los menores que viven con autismo. El trastorno del espectro autista TEA es una alteración neuropsiquiátrica que inicia en etapas tempranas del desarrollo, sobre todo antes de que los niños cumplan 3 años. Muy bien. Dice aquí la Secretaría de Salud de la Ciudad de México explicó que los expertos calculan que los varones tienen 4 veces más posibilidades de tener autismo que las mujeres. Y aquí tenemos este tuit de la Secretaría de la Salud, Secretaría de Salud de la Ciudad de México, donde publicaron este día instaurado por la ONU, busca generar mayor inclusión de las personas con algún trastorno del espectro autista para eliminar las barreras y discriminación hacia ellos y sus familias. Eliminar las barreras y discriminación hacia ellos y sus familias, además de un reconocimiento a las necesidades específicas en salud integral. Muy bien, pues esta tarde, noche nos acompaña Yanel Sánchez Viveros, que va a compartir también con nosotros la experiencia que ella ha tenido con su hijito Fernando. Hola, Jan, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros en esta entrevista. ¿Cómo estás, Hola, Jan? buenas noches. Hola, y ahí vemos a Fernando. ¡Guau! Hola, Fer. Ok. ¿Por qué Fer hace así seña de De que fuerte? él es fuerte. De que él es fuerte. Tengo entendido que festejó su cumpleaños en estos días y él Sí, deseaba especialmente eso, ¿verdad? él le pidió a Dios de regalo que le diera muchas fuerzas. Muy bien. La verdad es que, Sí, bueno, esta historia, esta batalla del autismo le hemos llamado parte 2 porque ya tuvimos oportunidad de entrevistar a tu hermana Estelita. Y sí, yo quise continuar, Jan, con esta serie porque la verdad me parece admirable la batalla que ustedes como madres de familia han librado con sus niños, en particular en tu caso con Fernando. Y la verdad es que le decía, yo veo, estoy muy sorprendido porque de verdad cuando checamos ahorita sobre los síntomas que permiten identificar este trastorno, la verdad es que viendo a los niños es sorprendente el progreso que vemos en sus vidas. Y me parece importante en esta ocasión nuevamente generar sensibilidad en la sociedad acerca de este trastorno, por lo que acabamos de comentar en estos portales, que muchas veces sus familias pues sufren discriminación al ver el comportamiento de los niños en cualquier ámbito, en cualquier circunstancia, y barreras porque el comportamiento de los niños desde luego puede causar extrañeza y hasta aún puede ser causa como de que haya personas que tengan cierto temor o aún otros niños. Así que me sí. parece que este es un tema muy importante que aún en nuestras iglesias nosotros tomemos sensibilidad y empatía, porque aquí Yanel y su hermana Estelita acostumbran tomar los lugares en la parte posterior de nuestro auditorio, porque están entrenando a los niños a poder convivir socialmente. Y la verdad es que los vimos llegar a la iglesia, yo no sabía sobre esto. Y estoy muy sorprendido porque aunque ellas están siempre en la parte posterior y evitan el contacto con las personas de la iglesia, los niños hemos visto cómo llegan a la iglesia y los vemos sonreír, estar felices, alabar con ustedes al Señor y Sí. wow, esto es algo que las familias que tienen niños con este trastorno deben saber, que en la presencia de Dios hay tiene un efecto terapéutico poderoso. Completamente. Nosotros estamos expectantes también de este milagro para nuestros niños. Fer, Juan Pablo Ma- y Matías. Matías. Exactamente, así que, pero de entrada es admirable, Jan, es admirable de verdad conocer tu historia, sé que va a inspirar a muchas mamás que aún teniendo niños que no tienen este trastorno, la verdad es que batallan de otra forma con sus niños, pero en estos casos todavía se requiere mucha mayor fortaleza emocional
y espiritual para seguir adelante. Así que vamos a comenzar. Coméntanos, Jan tiene una presentación, vamos a darte oportunidad que puedas compartir en pantalla y de esta manera puedas hablarnos de tu experiencia, Jan. Vamos a ver Sí, aquí creo que sería en Make Host, ¿verdad? Te tendría que hacer host para que puedas. sí, así es. Muy bien, muy bien, adelante, Jan, ahí está listo para que puedas compartir en pantalla. Ella hizo una presentación muy bonita en PowerPoint, donde la verdad destaca su experiencia y nos comenta, me gustó la parte final, el llamado que ella hace a todos para poder tomar conciencia del trastorno. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, sí, así es. Ok. Bueno, pues yo les quiero platicar un poco de lo que ha sido el autismo en mi vida, en mi familia. La verdad es que para mí, pues antes de que naciera Fernando, realmente no conocía casi nada de lo que es el autismo. Solo podía acordarme cuando mencionaban autismo de una película que no sé si algunos la habrán visto, que es Rayman cuando los hermanos se encuentran, de los 80s, de una persona ya adulta que tiene autismo y que lo tienen que recluir en un centro y porque no puede convivir socialmente. Es incluso peligroso para un hermano que tenía. Y eso era todo lo que yo conocía del autismo, ¿no? Unas personas que no hablan, que los tienen que recluir en otro lado y eso era todo. Pero nace Fernando. Cuando ya mi hija tenía 5 años, nació Fernando. La verdad es que desde el momento en que él nació, él lloraba todo el tiempo. Desde recién nacido, incluso yo cargándolo, él empezaba a llorar. No le gustaba que lo cargara nadie, y yo, bueno, pues aún así, aún lo traía yo en mis brazos y se retorcía y no dormía en toda la noche. Se enfermaba mucho, sus primeros 2 años fue de estarse enfermando mucho, con problemas en los pulmones y problemas de infección de orina. Entonces, el que él llorara todo el tiempo, pues yo lo empecé a atribuir un poco a que él estuviera enfermo todo el tiempo. Hubo mucho retraso en su desarrollo, sobre todo porque yo ya veía, por ejemplo, ya tenía a Andrea y ya sabía un poco lo que era, a qué edad tenían que gatear, a qué edad tenían que balbucear, y yo veía que Fernando tenía mucho retraso. Entonces lo empecé a llevar con los pediatras y me decían, ¿sabes qué? No, o sea, no tiene nada. Fernando no tiene nada, simplemente es flojo, todos los bebés tienen su tiempo, los niños son más flojos, tú no te preocupes, pero él seguía llorando. Durante 2 años él no paró de llorar y no durmió durante 2 años y no hablaba, no caminaba. Lo llevé con un traumatólogo y el traumatólogo igual me dijo, ¿sabes qué? No tiene nada, el niño va a caminar a su tiempo, simplemente es flojo. Entonces seguimos así en esa etapa muy difícil, la verdad, porque verdaderamente el salir con él a algún lado era algo imposible, porque lloraba demasiado, gritaba y todo el mundo me decía, ¿sabes qué, Yanel? Pues es tu culpa porque tú lo consientes, está consentido, está haciendo berrinches y es por eso que llora. Ya hubo un momento en que la verdad, yo ya no, ya dije no, o sea, aunque me digan los doctores que esto es normal, yo no puedo creer que esto sea normal. Entonces, cuando Fernando ya tenía 4 años, decidimos ir a Guadalajara, para ir, no, para hacerle unos estudios con un neurólogo. Y ahí fue cuando me dieron el diagnóstico de autismo, que Fernando tenía autismo ya a sus 4 años. En ese entonces todavía no hablaba, ya caminaba, pero no hablaba. Y pues sí fue pues para empezar fue ya decir, ok, ya ahora sí ya sé lo que tiene,
ahora sí vamos a ponernos manos a la obra, ¿no? Fue empezar ya a buscar terapias, fue equinoterapia, que es la terapia de caballos, que para él le ayudó muchísimo, la terapia de lenguaje, terapia sensorial, y verdaderamente con esas terapias empezamos a ver ya un gran cambio en su desarrollo social, sobre todo, porque era lo que más se le dificultaba a Fernando. De verdad, durante 4 años estuvimos encerrados, Fernando y yo en la casa, porque Fernando no podía salir a ningún lado, no lo podían voltear a ver porque él gritaba. Y ya cuando empezamos con las terapias, empezamos a trabajar en eso de que él empezara a socializar, que empezara a aguantar un poco más los ruidos y y fue un arduo trabajo. La verdad es que Andrea, mi hija, que en ese entonces tenía 9 años, Fernando y yo nos íbamos todos los días a sus terapias saliendo de la escuela a las 2 de la tarde y terminábamos a las 7 de la noche, y fueron terapias y terapias y terapias, pero fue algo que verdaderamente le ayudó muchísimo a Fernando. Entonces, para mí, mi experiencia, bueno, realmente ya comentabas tú lo que es el autismo, ¿no? Que realmente es un trastorno, no es una enfermedad, sino es un trastorno, que es una discapacidad en el desarrollo que provoca en las personas problemas sociales, problemas para comunicarse, conductuales, y esto es, verdad, es lo que más afecta, ¿no? En una persona que tiene el trastorno espectro autista. Tú ya dabas unos datos en la Organización Mundial de la Salud que verdaderamente sí, el autismo afecta mucho más a niños que niñas. Y aún no se sabe el por qué, porque todavía falta mucho por descubrir, pero sí afecta 4 veces más a niños que a niñas. Las niñas, sí hay niñas que tienen autismo, pero no es tan claro, no se ve tan claro, simplemente puedes decir, ay, bueno, es más tímida o es introvertida, pero no se le ve tanto los problemas que tiene un niño. Entonces, y bueno, hasta ahorita no hay cura científicamente para lo que es el autismo. Simplemente pues se va trabajando con terapias para que el niño con autismo pueda crecer y pueda tener una vida más independiente y se pueda desarrollar, que es lo que tratamos yo como mamá con Fernando, de estarlo incluyendo en la sociedad, que él pueda trabajar con todo lo que le causa a él dificultad, que sobre todo para él fue lo social, ¿no? Para mí es súper importante, y eso es lo que más me interesa a mí, que sea una detección temprana de lo que es el autismo. El autismo en los niños se puede detectar desde muy temprana edad. Desgraciadamente, con Fernando, pues lo detectamos ya un poco más tarde, ya iba a cumplir casi 5 años. ¿Por qué? Porque pues los doctores decían no tiene nada, porque no es algo que puedas ver físicamente, ¿no? No es algo que puedas percibir, y no hay un estudio genético o de análisis de sangre que te pueda decir, tiene autismo. Pero, y pues por la falta también de conocimiento, es que muchas personas no detectan el autismo en la edad temprana de sus hijos. Entonces, para mí sí es importante crear esta información de las personas que puedan detectar, ¿no? Si estás viendo a tu bebé, ¿qué son los puntos rojos más importantes? Bueno, un bebé ya que empieza a tener un retraso en su desarrollo, que no señale las cosas. Sabemos que un bebé empieza a señalar, pero ya el momento en que no esté señalando, que no empiece a hablar o a balbucear más o menos en la edad que se tiene que hacer, que no tenga un contacto visual, porque a las personas con autismo se les dificulta mucho tener un contacto visual, que no reaccionen a estímulos sonoros, y que agarren y se apeguen a un objeto. Por ejemplo, Fernando era de agarrar las llantas de los carritos y dar vueltas y vueltas, ver nada más cómo rodaban los carritos, ¿no?
o ver, por ejemplo, un ventilador estar dando vueltas y ahí se pueden quedar muchísimo tiempo, ¿no? Perdidos en ese objeto, nada más viendo cómo dar. Entonces es súper importante que las personas que detecten estas señales busquen y vean a doctores y realmente encuentren con esa persona que les pueda hacer mucho más estudios, ¿no? Yo, por ejemplo, es lo que yo viví, ¿no? Que me decían, no sabes que no tiene nada, simplemente es berrinchudo, ya se le va a pasar y pues simplemente es porque tú lo consientes. Entonces, si tú como mamá ves algo diferente en tu hijo, no te quedes con lo primero que te digan, sino busca para encontrar realmente lo que le está pasando a tu hijo, ¿no? Fernando fue el primero de mi familia en ser diagnosticado con autismo, ya en una edad más avanzada. Y para mí fue un mundo completamente nuevo. Aprender lo que fue el autismo, lo que es el autismo desde un principio, aprender cómo es el mundo de Fernando, porque es un mundo diferente. Él aprende de manera diferente, él siente de manera diferente, se comunica de manera diferente. Entonces fue aprender todas esas cosas, aprender qué es lo que le molestaba para trabajar con esas cosas, no solo quedarnos. Muchas veces en las terapias te dicen, bueno, ¿sabes qué? Por ejemplo, a Fernando le molestaba mucho el ruido. Le sigue molestando, pero hemos trabajado en ello para que llegue un punto en que pueda soportarlo. Digo, tampoco no me gusta exponerlo a cosas que realmente le molestan, pero hemos estado trabajando mucho con terapias para que él pueda aguantar los ruidos fuertes, lugares con un poco más de gente. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Y poco a poco Fernando ha ido logrando avances. Antes él no podía interactuar con nadie, no podíamos salir de casa. Eso lo ponía muy mal, todos los ruidos fuertes lo asustaban. Mirar a los ojos a las personas, comunicarse. Y ahora él es un niño súper amoroso, que le gusta estar rodeado de personas, puede socializar, ya una vez que conoce a las personas, le gusta mucho socializar. Y eso es algo que no podía hacer. Realmente él es una bendición enorme para nuestras vidas. Y bueno, ya cuando Fernando tenía 8 años, nació su primo Matías, que desde el momento en que nació Matías, bueno, pues empezamos a ver un poco de similitudes con Fernando, cosas que hacía Fernando las hacía Matías aún de bebé. Entonces, bueno, pues ya teniendo esa experiencia, su mamá, Estela, pues se fue a México y le empezó a hacer todos los estudios en donde ya le diagnosticaron el autismo, pero a una edad muy temprana. Después ya nació Juan Pablo y Rodrigo, que también son sus primos. Ellos desde el momento en que nacieron, solo unos meses fueron diagnosticados. Aquí lo bueno fue que, por ejemplo, Matías, Juan Pablo y Rodrigo, pues ya teniendo esa experiencia de lo que era Fernando, ellos pudieron recibir las terapias a una muy buena temprana edad y hemos visto unos avances impresionantes en la vida de esos 3 niños que incluso pues hay personas que ni tan siquiera dicen, no, pero ¿cómo me dices que tiene autismo? Si la verdad se comportan muy bien, hablan muy bien, pero ahí pues la importancia de haber empezado con sus terapias a una muy, muy temprana edad. Súper importante que el diagnóstico llegue a tiempo, la verdad, eso es lo que es una de las cosas más elementales. Y bueno, pues yo tengo ahorita todo el apoyo de toda mi familia, que aunque la verdad, en este caminar con Fernando, estuve sola en un momento, pues sola con Fernando y mi hija, porque no tengo esposo, pero después tengo al apoyo de toda mi familia. La verdad es que juntos hemos entrado en este mundo en donde nuestros niños juegan, aunque los doctores decían que no iba a jugar, sueñan y tienen la imaginación para hacerlo, y los doctores decían que no iban a tener esa imaginación porque niños con autismo no tienen imaginación.
que pueden correr, que pueden saltar, cuando también decían que no iban a tener buena motricidad. Abrazan y son súper cariñosos los cuatro, cuando dicen que una persona con autismo no expresa emociones. La verdad, puedo ver en Fernando y en mis sobrinos cómo han podido socializar. Y todo esto, la verdad, yo solo se lo puedo atribuir a mi Dios, primeramente, porque Él hace milagros. Desde el momento en que nosotros tuvimos el diagnóstico de Fernando, y puedo decir lo mismo de mis hermanas con sus hijos, los pusimos en oración, se los pusimos a Dios y sabíamos, yo creo, de verdad he tenido la fe en que Dios hace milagros, y de verdad yo puedo comparar a muchos niños con autismo que verdaderamente no pueden ni hablar, ni pueden socializar, ni nada. Y puedo ver a mi hijo y a mis sobrinos cómo Dios ha hecho milagros enormes en poder estar hablando, en poder estar interactuando, en abrazar. Para mí eso fue lo más importante, que Fernando, el día en que me abrazó y me dijo, mamá, te amo, se me cayó así el mundo entero. Pero sé que todo eso ha sido gracias a Dios, y por supuesto también a mi familia que me ha apoyado muchísimo. Aún tenemos un camino súper largo que recorrer, pero con Dios, con mi familia, o sea, sé que lo podemos hacer. Entonces, pues digo, lo más importante para mí es exacto, crear esa concientización en las personas, que sepan y que conozcan un poquito de lo que es el autismo, porque pueden ver a un niño, al no verlo con rasgos físicos diferentes, pues simplemente lo ven y juzgan, pueden decir, ¿sabes qué? Es porque es berrinchudo y la mamá que no lo educa. Entonces hay que tener un poquito más de empatía y concientización en lo que es el autismo, ¿no? Que, pues bueno, ante todo que son niños, que tienen la percepción sensorial alterada. Hay que distinguir muy bien cuando el no quiero con el no puedo, ¿no? Porque hay muchas cosas que sí verdaderamente no pueden. Ellos interpretan todo literalmente, entonces para nosotros se nos hace muy difícil decir, no sé, tráeme volando estas cosas, y ellos todo interpretan literalmente. Entonces también saber y manejar un vocabulario con ellos que puedan entender, ¿no? Entonces, la verdad, para mí, pues eso es lo más importante, que hagamos una concientización, que amemos a todos por igual, que tengamos esta empatía, ¿no? Muy bien, Jan, muchas gracias. Podrías terminar ahí Sí, claro. liberar la pantalla para que podamos, ahora comentar aquí con la audiencia. Muy bien, ahí está Fer. Oye, pues gracias por esta presentación, me encantó, Jan, porque sí nos pones así en perspectiva de la importancia que esto tiene. Y la verdad es que escucharte, la verdad es que tengo aquí algunas preguntas para comentar contigo, eh, porque lo que observamos es que el esfuerzo que ustedes hacen como madres de familia para poder educar a los niños con este trastorno, pues requiere una gran entereza, mucha fortaleza emocional, espiritual, porque en realidad la educación de los niños en general, de cualquier niño, requiere mucho esfuerzo. Pero en el caso de ustedes, donde los niños tienen mayor, eh, tienen, digamos, tienen un comportamiento afectado de otra forma por este trastorno, pues veo que es mucho más complicado que normalmente los niños cuando se les tiene que corregir o se les tiene que enseñar a cierto comportamiento, porque además vivimos en una sociedad también ya muy permisiva donde pues vemos que los niños socialmente hablando
Más bien yo veo que los niños berrinchudos los hay por todas partes. Me sorprende esto, esta observación que les han hecho, pero realmente esto lo vemos ya, es normal, por la manera en que los papás hoy en día están educando a sus niños. Entonces quería preguntarte sobre la detección temprana. ¿Qué diferencia hizo en tu caso, en el caso de Fer? Pues te diste cuenta hasta los 4 años, 4 añitos nos decías. ¿Y cuál sería la diferencia de saber esto antes y como dices con sus primos, que hubo una detección temprana? ¿Te refieres a la parte emocional? Porque en un momento dado no sabías qué le estaba pasando al niño y qué hacer para aliviar su condición. ¿O a qué te refieres? Con la ventaja que tiene una detección temprana. Pues ahora sí que en todos los sentidos. Primeramente, la detección temprana, pues bueno, le va a ayudar exclusivamente al niño porque pues al empezar terapias a muy temprana edad, obviamente van a empezar a desarrollar mejor su motricidad. Sabemos que es muy importante el desarrollo de un niño, de cualquier niño, en los primeros años de vida. Mientras más ellos en ese momento son una esponjita y lo que en ese momento aprendan, bueno, es súper importante. Entonces, por ejemplo, la diferencia que yo vi con Fernando, que se detectó hasta los 5 años, yo pues en esa ignorancia de saber qué era lo que tenía, pues no le daba las terapias que él necesitaba. Su motricidad obviamente era muy torpe. Él caminó hasta los 2 años y pues caminaba de puntitas, tenía los músculos muy aguaditos. Entonces, por ejemplo, al ver con Matías, Juan Pablo y Rodrigo, que se les detectó en muy temprana edad, Juan Pablo y Rodrigo se les detectó a meses de edad, pues ellos desde bebecitos se les empezó a hacer todas las terapias, aún desde bebés, a moverles sus manitas, a darles toda esa ayuda para que su motricidad fuera fortaleciéndose y no tuvieran tanto retraso en cuestión de motricidad, igual de lenguaje, sensorial, todo eso. Entonces, sí es la verdad sumamente importante la detección temprana. Ah, ok. Entonces, entre más tarden, digamos que se puede afectar su movilidad, los movimientos del cuerpo, digamos, puede ser más complicado si tarda Sí. más en darles terapia. Sí, obviamente, por ejemplo, a mí, incluso los doctores, pues al vernos juntas, a mis hermanas con sus hijos y a mí con Fernando, o sea, por ejemplo, incluso decían, bueno, Fernando ya llega a un punto en que o sea, por ejemplo, él empezó a los 5 años con terapia, me dijeron, pues solo va a tener 2 años para aprender a avanzar un poquito más, a diferencia de mis sobrinos que van a tener esos 7 años, ¿no? De poder avanzar. Entonces, sí, los doctores decían, no, la verdad es que Fernando ya no va a avanzar mucho, ahora sí que ya date por vencida, pero, por ejemplo, tus sobrinos sí pueden llegar a ser independientes por la detección temprana. Obviamente yo eso lo desecho, creyendo que Dios tiene la última palabra Así y es es. un Dios de milagros, la verdad, pero es así de importante, ¿no? Por ejemplo, que los doctores me dijeron, bueno, con Fernando, o sea, la verdad ya olvídate de que él pueda avanzar más, él no va a tener más para avanzar, a diferencia de mis sobrinos que van a tener toda la ayuda y van a poder llegar a hacer una vida normal. Sin embargo, yo veo que algunos síntomas que mencionaste, yo los veo revertidos en el caso de Fer y también de sus primitos. Yo veo revertidos los síntomas. Mencionaste diversos síntomas que se supone de algo que no iban a poder hacer y los niños lo están haciendo. Por ejemplo, Sí, me llama la atención los ruidos que decías. Sin embargo, ellos vienen a la iglesia y escuchan una alabanza estruendosa por momentos, una sí, alabanza pues así, vibrante. No cantamos himnos, no cantamos música apagada, sino es una alabanza vibrante, ruidosa incluso por momentos. ¿Cómo es que el niño en ese caso no le afecta y al contrario, ellos veo que alaban y participan en la adoración? Eso es algo,
extraño, ¿no? Que sí es sorprendente. ¿Cómo puede ser eso? La verdad, o sea, yo solo lo puedo atribuir a un milagro de Dios, de verdad, o Sí, sea, desde el momento en que nos dieron el diagnóstico, nosotros se lo pusimos a Dios y sé que Él ha hecho verdaderamente milagros, tanto en Fernando como en mis sobrinos, o sea, simplemente el que se comuniquen, el que hablen y y que disfruten de la alabanza, porque verdaderamente lo disfrutan y ellos entienden verdaderamente lo que es el alabar a Dios y el sí. buscarlo y verdaderamente, o sea, son niños que buscan la presencia de Dios y se deleitan enormemente en la presencia de Dios. Y aquí, Jan, es lo que me parece importante el discipulado de ustedes como mamás. Tú, tú has, digamos, entrenado a Fer para que pueda disfrutar de estos tiempos de alabanza en la iglesia. ¿Has hecho algo en casa? ¿Qué has hecho al respecto para que él pueda de esa forma participar? Porque estos niños se distinguen, porque la verdad normalmente los niños están distraídos, andan por ahí queriendo jugar o los papás les permiten correr o no estar precisamente con toda su atención en la iglesia y los niños sí están metidos. Entonces, ¿qué has hecho tú en lo particular para que los niños sean destacados en esto y realmente ellos veo que alaban a Dios con ustedes? Yo la verdad, pues con Fernando ha sido un trato igual que como lo tuve con Andrea, de sabes que hay que comportarse y hay momentos para todo, hay momentos para jugar, hay momentos para correr y él desde pequeño, pues en el momento en que iba a la iglesia es vamos a alabar y vamos a orar y cuando hay que escuchar la palabra, te tienes que quedar callado. Entonces, pues ha sido una educación normal que yo también le di a mi hija Andrea. No tampoco es tratarlos diferentes porque tengan una condición especial, porque la educación se tiene que hacer con un niño y hay que, pues para mí, o sea, mi mamá me educó también de una manera muy firme, así de que pues hay que comportarse. Entonces yo de la misma manera, pues con Fernando, sobre todo en cuestiones de estar alabando a Dios de la iglesia, ahora yo, por ejemplo, yo todas las mañanas me levanto a orar y Fernando me escucha en cuanto me levanto, él está en su cuarto, se levanta mucho más temprano que yo, pero en cuanto él me escucha que ya me pongo a orar, entra corriendo y se pone a orar junto conmigo. O Wow, sea, tiene un corazón intercesor, wow. todos los días no falla y ahí se pone de rodillas conmigo a orar. Y en el momento en que estoy escuchando alguna predicación, se viene corriendo y se pone a escucharla conmigo y está completamente atento. Pero eso fue desde pequeño, el estarle inculcando Claro, lo que es la palabra de Dios, lo que es estar adorándole y verdaderamente, pues es algo que ya él disfruta. muy Tan bien. siquiera yo le tengo que decir, oye, vente, vamos a orar. O sea, él solito se viene corriendo y se pone a orar conmigo. Sí, claro. Entonces, es importante saber esto, cómo aún los niños que sufren con este trastorno, sin embargo, sí pueden aprender comportamiento, sí pueden Claro. entender, digamos, el ambiente o el ámbito donde ellos se encuentran y también pueden obedecer cuando se les enseña a obedecer. Esto es importante, esto que comentas, ¿eh? Y por otro lado, creo que algo que deben saber aquí en nuestra audiencia es que los niños son sensibles, muy sensibles a la presencia de Dios, al poder de Dios. Dice la Biblia que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, no impidan a los niños que vengan a mí. Y dice cómo el Señor los tomaba en esa ocasión, los ponía en sus rodillas y él podía convivir con los niños, se acercaban. Yo cuando conocí a Fer y a sus primitos, a Juan Pablo y a Matías, al principio yo trataba de acercarme y ellos no me conocían y no me permitían acercarme tanto, pero yo ahora vienen y me saludan y me abrazan y yo sé que eso es porque ellos perciben la presencia de Dios en nuestras vidas y en la iglesia. Así que creo que es Sí, importante que sepan aquí la audiencia, los papás, los padres de familia, no impidan que los niños eh, se, ex- eh, puedan vivir la presencia de Dios, no impidan que los niños vivan su propia experiencia, porque en la iglesia creo que hay papás que piensan que que los niños no tienen esa capacidad
para entender lo que está sucediendo. Pero no es así, los niños son mucho más sensibles todavía que nosotros y la verdad es que no se los impidan, papás, porque los niños necesitan la presencia de Dios. Eh, el siguiente tema que me llama la atención mucho es otro síntoma que también veo revertido en el caso de Fer y de sus primitos, es la socialización. Y quiero hablar de este tema contigo, Jan, la socialización, porque se supone que no pueden socializar y yo veo que pueden expresar sus emociones. Este sería el segundo punto más bien. Yo veo a estos niños que expresan sus emociones y son niños que sonríen, que los ves contentos. O sea, realmente esto que les han dicho en el caso de sus niños, pues no ha sido así. Ellos han revertido esos síntomas y veo que sí son niños expresivos y Fer es un niño muy expresivo. Sí, sí, por ejemplo, sí, antes de ser diagnosticado en sus primeros 4 años, bueno, o sea, si tú le preguntas a alguien que conoció a Fernando en sus primeros 4 años, eh, era un niño que no lo podías ni ver, ni tocar, ni, por supuesto, no era cariñoso, ni le gustaba socializar, o sea, simplemente a la única que le permitía acercarse era a mí y a su hermana Andrea, y nadie más. Entonces, pero ya después, verdaderamente, con mucha oración y con mucha terapia, bueno, Fernando es el niño más amoroso que puedo conocer yo. Wow. Él llega y abraza Y y te da es un muy abrazo que amoroso, es muy verdaderamente cariñoso. sí, y dice te amo, cuando verdaderamente, o sea, yo no he visto otros niños con autismo que expresen emociones. Wow. Y es lo que más se dificulta en una persona con autismo, el expresar las emociones. Y yo veo a Fernando que pues puede abrazar a las personas, decir te amo, ya ver a los ojos un poco más y socializar, que es algo incluso que ya lo disfruta. Sí, al principio, cuando conoce a la gente y no los conoce muy bien, sí está un poquito más así como alejado, pero una vez que ya los conoce, bueno, o sea, a él le encanta estar rodeado de personas. Sí, la verdad es que Fer es un niño muy amoroso, él te abraza, siente su cariño Sí, y no solo ellos que expresan, sino también que pueden recibir el cariño y el amor de las personas que, como en mi caso, podemos acercarnos a ellos y convivir con ellos. También eso creo que es muy importante, es muy poderoso que los niños se sientan amados, no solo por su mamá o sus mamás, sino por amigos, en este caso en la iglesia, que sientan el amor, el cariño, y yo veo que eso es algo que ha revertido. O sea, yo veo que en esta batalla veo que ustedes están avanzando y están venciendo con sus niños digamos, todo el trastorno, el espectro que se les ha diagnosticado, ¿no? Y el siguiente tema que me parece interesante, Jan, es la socialización. La socialización, porque yo veo que a los niños sí les gusta socializar en cierto modo. Y aquí me llama la atención y te quiero preguntar, cómo esto ocurre? ¿Cómo ha habido este progreso de cuando vienen a la iglesia? Cuando conviven con sus primitos. Por ejemplo, eso me llama la atención, que los niños, creo que este es el síntoma más, digamos, más común en el autismo, que es los niños entiendo que no soportan mucho estar con tanta gente, ¿no? Sin embargo, ¿cómo es que sí conviven con sus primos? ¿Cómo es con su hermana Andrea, por ejemplo, Andy, que es otro tema que quiero preguntarte? ¿Cómo esto Andy lo ha podido sobrellevar? ¿En qué forma consideras que su hermana Andrea, Andy, esto es algo que ella ha podido, digamos, en qué forma esto ha hecho madurar a ella como jovencita? Porque yo la veo como si nada, ¿no? O sea, ella no muestra ser una hermana que afectada por tener un hermanito con autismo, sino yo la veo bien, pero seguramente su carácter ha tenido que desarrollarse debido a esta situación. Pero en principio, el tema de la socialización, Jan, ¿cómo es que Fer
y sus primitos pueden socializar revirtiendo ese síntoma. ¿Cómo es eso? ¿Cómo han hecho ustedes algo al respecto para que ellos vayan superando este conflicto para en cuestión socializar? para socializar. Ujú. La clase de niños, Jan, que ellos puedan estar en una clase de niños, porque además en la clase de niños nos comentan que ellos son muy atentos. Ellos al principio creo que tenían cierta dificultad, pero en muy poco tiempo ellos estaban participando en la clase de niños y les entusiasma estar con un grupo de niños. ¿Cómo es que pueden socializar con un grupo de niños o con sus mismos primos? ¿Cómo es esto? ¿Cómo sí se puede en cierta forma y en otra forma les puede afectar mucho? Y pues definitivamente con terapia. Como te comento antes, Fernando, pues no podía ni tan siquiera ir a la escuela Exacto. porque le causaba verdaderamente terror y era estar llorando. Él empezó a ir ya en tercero de kinder y en una escuela grande. La verdad es que sí lo metí incluso en una escuela grande para que empezara a socializar. No me importaba tanto que aprendiera en cuestión de educación, sino realmente a socializar. Entonces, por ejemplo, Fernando siempre estuvo en escuelas típicas o normales, entre comillas, como lo voy a poner, no en ninguna escuela especial, porque lo que yo quería que con Fernando era que socializara. Entonces, no darle un trato especial como un niño que, que no puede hacer cosas o un niño, ay, pues es que tiene autismo y hay que tratarlo diferente. No, sí entendiendo su condición, pero tratarlo de la misma manera y que, porque pues realmente vive en este mundo, entonces no le podemos formar una burbujita, sino que realmente él pueda vivir en este mundo, aunque haya cosas que se le dificulten, pero pues tiene que aprender. Entonces, él desde chiquito lo metí en escuelas grandes con muchos niños para que aprendiera a socializar y a perder ese miedo que él tenía de estar con muchas personas. ¿No tuviste problemas para que lo bulearan, que lo lastimaran ahí La con los verdad, niños? con niños no. La verdad es que los niños, él jamás ha tenido ningún problema que otros niños lo buleen. Lo triste es que ha tenido problemas con las personas adultas. Eso sí lo hemos vivido, lo ha vivido Fernando, lo hemos vivido Andrea y yo, de que incluso sus maestros, algunos maestros, directoras de la escuela, ah, lo han bulleado, lo han hecho menos. Wow. Y los No, no, niños no. no, los niños lo cubren, lo cuidan, sin explicarles nada a los niños, ellos solitos, los otros niños se dan cuenta que Fernando necesita un poco más de ayuda y entonces lo cuidan y le ayudan en todas las cosas. Pero sí, desgraciadamente los adultos son los que tienen han tenido el tratarlo diferente, el burlarlo, el no aceptarlo. Incluso de una escuela me dijeron, ¿sabes qué? No, porque pues es un niño que no merece estar en esta escuela, ¿no? Entiendo. Entonces, sí, desgraciadamente son los adultos Oye, que Jan, ¿y no cómo te empatizan. gustaría, si tú tienes aquí la oportunidad de dirigirte a una audiencia con padres de familia, adultos, cómo te gustaría que los adultos se acercaran a un niño con autismo? ¿Qué tendría que hacer un adulto? ¿Cómo te gustaría? ¿En qué forma ayudaría a ustedes que se acerquen los adultos a los niños con autismo? Bueno, pues ahora sigue sí tratándolos normal, como una persona normal. El autismo no es una enfermedad, no es algo que se pega, porque incluso hay personas que Sí, cuando le dices, no tiene puede ser. autismo, o sea, se ¿Es te en alejan serio? porque, pues, sí, sí me ha No puede tocado ser. de que se alejan porque como si fuera sarna, que se les va a pegar, no se pega. Entonces, simplemente es tratarlos normal y saber que cuando tienen alguna, ¿cómo se dice? Cuando explotan o que empiezan a llorar,
La verdad es que Fernando ya no tiene ninguna de esas, es muy raro que ¿Crisis? reaccione de esa No tiene manera. crisis. Crisis, pues sí, se me fue la palabra. Pues que tengan empatía por el niño y por los papás también que tienen autismo, porque verdaderamente es muy frustrante cuando un niño con autismo entra en crisis, es muy difícil calmarlo. Entonces, y las demás personas ven que es, solo piensan que es un berrinche, ¿no? Entonces lo ven así como un niño berrinchudo y la mamá que no lo educa y entonces un poquito más de empatía, aunque no sepan que es autismo, pues no juzgar, ¿no? Porque no sabes lo que está viviendo esa familia, lo que está viviendo ese niño. Cuando veas a un niño en crisis y a una mamá que no puede controlar a su hijo, pues tener un poquito de empatía y no juzgar. Yo veo que ustedes permanecen ya más tiempo al final del servicio. Antes salían al terminar para evitar que los niños sintieran pues así a la gente, ¿no? Encima. Y ahora veo que permanecen más tiempo. ¿Consideras que ha habido un progreso para que ellos puedan interactuar más en la iglesia? Sí, y sobre todo, bueno, que ya conocen, que conocen ya a todas las personas de la iglesia. Entonces, Sí. ¿Tú sí, sientes que los ubican y sí, sí, sí? sí, ya, sí, los Wow. ubican perfectamente. Órale. Entonces, bueno, Fernando, te ama a ti y a Erika y a Ana Mari, bueno, es su máximo. Ah, Entonces, sí, el que estén más acostumbrados, obviamente ellos son de rutinas y algo que ya estén acostumbrados. Por ejemplo, ya la iglesia es como una segunda casa. wow. Oye, y en la clase de niños, ¿tú también ahí puedes, has observado un progreso o es normal desde que los niños llegaron a la iglesia y tienen su clase o sientes que ha habido un progreso? No, también sí, sí hay un progreso. Bueno, ahorita no ha habido la clase de niños e incluso ellos la extrañan muchísimo. ¿Sí? ¿Te Sí, preguntan? sí preguntan que cuándo van a tener su clase de niños porque es algo que disfrutaban muchísimo y Ok. a su maestra. Y bueno, salíamos de la iglesia y lo primero que hacemos Estela y yo es preguntar qué fue lo que vieron. Y contestan perfectamente y nos dicen exactamente qué es lo que vieron. Y Matías, que es el que más se aprende hasta los versículos. Entonces ahí hay Wow. un súper progreso. Sí, aquí me gustaría comentar a los papás la bendición de una clase de niños. Precisamente estamos ahorita por reaperturar nuestra clase de niños Brave, le llamamos valientes, y la verdad es que es una bendición que los niños tengan una clase aún antes en edad preescolar, porque hemos visto cómo los niños cuando son enseñados a tomar una clase, esto les bendice muchísimo. Cuando ya llegan al colegio, a la escuela, ellos ya traen en la iglesia una cultura, se habitúan a una clase y aprenden los niños. Así que quiero, en esta forma animar a la audiencia que la iglesia es una bendición para los niños y que para nosotros la clase, la atención de los niños no es una actividad de entretenimiento para que los papás puedan mantener su atención en la reunión, sino que los niños necesitan ser atendidos adecuadamente en la vida espiritual porque ellos son sensibles y porque ellos pueden ser enseñados desde edad temprana a conocer a Dios y a vivir una relación personal con Dios. Así que me da gusto esto, que los niños se extrañen. Ya muy pronto vamos a reaperturar. Bueno, el próximo domingo 1 de mayo quiero aprovechar este momento para invitarles a nuevamente animarles aquí en nuestra iglesia Eleva. Tenemos un gran evento, el festejo del Día del Niño este domingo 1 de mayo. Y pues la verdad, nuestro equipo de maestros trabaja con mucho entusiasmo, con mucha excelencia, porque aman a los niños, tienen pasión por los niños y la verdad es que estamos teniendo una gran respuesta. Vamos a tener invitados de niños que no son de la iglesia, que vienen como invitados, un buen grupo de niños, y queremos animarles para que este domingo vengan a abrazar a estos niños, vengan para hacer sentir a los niños
especiales aquí en la iglesia, que sientan que aquí en la presencia de Dios ellos son tan amados, tan especiales, y que vamos a tener para nuestros niños algo muy especial, hacerles sentirse felices de estar aquí en la iglesia y de recibir, de ser discipulados en la vida espiritual, en la vida cristiana. Así que esta invitación es para nuestra audiencia el próximo domingo 11:30 en nuestro auditorio Eleva de Avenida 5 de Febrero 1500. Y bueno, que es una bendición la clase de niños. Y finalmente, Jan, me gustaría comentar contigo respecto a, decíamos, cuando hablamos de la socialización, su hermana Andy, ella, ¿sientes que esto a ella le ha hecho, el tener un hermanito en esta condición, a ella le ha hecho, digamos, crecer o ha tenido que enfrentar cierta situación en su carácter al tener un hermanito en esta condición? Bueno, con Andrea, por ejemplo, en cuestión, ella lo que ha hecho es crecer más porque se siente responsable por Fernando, sí lo cuida muchísimo. Tienen una relación, Andrea y Fernando, impresionante, o sea, para Andrea, o sea, lo máximo es su hermano y cuida y yo creo que da la vida por él, es su persona favorita, pero sí, sí desde el momento de, pues, que era muy chiquita, ella se atribuyó el cuidarlo, el velar por él. No, no ha sentido como las miradas feas, ¿no? De que, o que se sienta avergonzada por tener un hermano, al contrario, ella, o sea, lo presume y todo, pero sí ha sentido esa responsabilidad de cuidarlo. Es algo en lo que he trabajado, he querido trabajar mucho con Andrea porque sí se siente muy responsable de su hermano, de estarlo cuidando, de sentirse como su mamá. Entonces, sí es algo que también yo invito mucho a los papás que tienen hijos con hermanos con autismo, que también sean tratados ellos, porque luego pues los papás nos enfocamos completamente porque requiere más nuestro tiempo Ujú. Claro. nuestros hijos con autismo, pero dejamos un poquito al lado porque dices, ay, no, pues él no necesita tanto de mi atención como ahorita mi hijo con autismo, ¿no? Pero es muy importante también darles la atención porque sí, sí, para ellos también es difícil, así como para nosotros como papás, pues para ellos también sienten la responsabilidad también de cuidarlos, bueno, en el caso de Andrea, ¿no? De cuidarlos, esa responsabilidad que cayó en ella desde muy chiquita, desde que tenía 5 6 años, años. ¿no? Ajá. Entonces, sí ha sido el estar trabajando también con ella, con terapias y todo, para que ella pueda aceptar que no es la mamá, que no es responsable, que sí es su hermano, que lo puede amar, que puede jugar con él, pero que se quite de esa responsabilidad que no es suya. Muy bien, Jan, pues vamos a terminar con esta entrevista comentando lo que nos dice la Biblia en Juan capítulo 5, en el verso 8 y 9, donde vemos cómo Jesús viene al estanque de Betesda, donde ve una multitud de enfermos, dice paralíticos, cojos, dice, y dice la palabra que el Señor encontró ahí a un hombre paralítico desde hacía 38 años. Y el Señor Jesús vino y le habló, ¿quieres ser sano? Y el paralítico le dijo, no tengo quien me meta al estanque. Pero el Señor Jesús en respuesta a su necesidad le dijo, pues levántate, toma tu lecho y anda. Y entonces aquí vemos que el Señor Jesús venía manifestando la autoridad del reino de Dios y que cuando el reino se manifiesta en la vida de una persona y el reino, la autoridad y el poder de la dimensión donde Dios existe y es, ese es el reino de Dios, el ámbito espiritual donde Dios es, existe y se manifiesta, hace que las cosas cambien.
Entonces este paralítico le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Si en la condición de un paralítico, él pudo haber pensado, pero ¿cómo me pide eso? Pues soy paralítico. Yo no podría levantarme, soy un paralítico, pero cuando el reino se manifiesta en la mente, en las emociones y en el corazón, lo que vemos es el poder que transforma vidas, que el Señor nos capacita para hacer lo que no podemos hacer. Y eso es lo que veo con ustedes como mamás, y no solo ustedes como mamás con niños con autismo, los papás necesitamos esta autoridad del reino, porque la tarea, educar a nuestros hijos, requiere de parte nuestra, la autoridad del reino, que nosotros podemos, como ese paralítico, levantarnos, tomar nuestro lecho y andar, ¿verdad? Cuando vemos que nos sentimos incapaces para poder orientar a nuestros niños, cuando nos sentimos incapaces para poder entender esta nueva generación de jóvenes. Y sentimos que hay una brecha generacional y que pensamos que no podemos empatizar con ellos y estar en un mismo sentir, aquí es donde necesitamos la autoridad del reino, que hará que nosotros nos levantemos, tomemos ese lecho y andemos. Toda circunstancia que nos ha paralizado, cuando clamamos que el reino de Dios venga y el Señor se manifieste en nuestras vidas, va a ser la diferencia. Así que ya vamos a orar aquí por ti, por Fer, por sus primitos y por los niños, porque el Señor quiere manifestarse en sus vidas. Y Él es el que, como bien dijiste, tiene la última palabra. Así que te felicito por no rendirte en esta batalla, seguir creyendo, seguir expectante que el progreso de Fer, todavía el Señor puede hacer mucho más en su vida, en su condición, y hacer el milagro que nosotros esperamos. Y aún mientras tanto eso no ocurre, Fer está progresando y Fer está desarrollándose, porque yo sé que la presencia de Dios en su vida, el oír la palabra de Dios, le está transformando. Así que vamos a orar, Jan, ¿de acuerdo? Ahí veo a Fer. Vamos a orar, Fer, esta noche para despedirnos. Bendito Padre Dios Todopoderoso, en este momento bendecimos a Fer, bendecimos a sus primitos, a Matías, a Juan Pablo, en el nombre de Jesús, y a nuestros niños. Padre, les bendecimos para que tú vengas reinando en su vida, en su mente, en su corazón, en su cuerpo. Hoy, Señor, declaramos que ellos están bajo tu dominio, bajo tu influencia, que cada vez que vienen a tu iglesia se exponen a un efecto terapéutico poderoso, que tú estás sanando desde la cabeza hasta los pies, que estás sanando la mente y también su cuerpo, y que tú estás haciendo grandes cosas en este tiempo con nuestros niños, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, estamos hoy declarando que estos niños pueden levantarse en este tiempo, que estos niños se levantan en el nombre de Jesús, Señor, completamente sanos en lo emocional, en su mente, en su cuerpo. Hoy estamos creyendo, Señor, que se están agitando las aguas, que las aguas se están moviendo, que tu palabra está hablando al corazón de estas mamás, de nosotros como padres de familia y nuestros hijos, y que la palabra está activándose. El poder de tu palabra se está activando para restaurar, para sanar, para hacer milagros y hacer grandes cosas. Gracias, Señor, por la vida de esta preciosa mamá, de Yanel, de Estelita y de cada mamá y papá que está librando una batalla por la vida de sus hijos. Hoy les bendecimos y hoy te decimos, papá, levántate, toma tu lecho y comienza a caminar, porque para el que cree, todo es posible. En el nombre precioso de Jesús, gracias, Señor. Gracias. Pues muchas gracias, Jan, por esta entrevista, por acompañarnos esta noche. Y gracias a ustedes. También les invito para que compartan con sus contactos la transmisión de esta noche. Yo los espero nuevamente el próximo jueves aquí en Refuerza Live a las 8 de la noche, viviendo fortalecidos en el poder de su fuerza sin límite. Recuerden que este domingo va a estar padrísimo. Vamos a tener nuestro festejo del Día del Niño y de esta manera vamos a reaperturar, vamos a dar comienzo a nuestra reapertura de Braille, nuestra clase de niños. Tenemos también planes para los papás de discipulado, de capacitación para que ellos también estén ministrando a los niños. Adiós, Fer, me da gusto verte aquí. Adiós, Fer. Dios les bendiga, Jan y Fer, y nos vemos entonces para la siguiente familia. Dios les bendiga. Bye. Gracias.